Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Contrabando. Mi nombre es Yemal y el día de hoy les traigo un tema de prevención. La vez pasada les había comentado que de la importancia de conocer sobre todo la adicción, porque si está catalogado como una enfermedad mental, hay que estar preparados y equipados más que nada para saber cómo vamos a desarmar la adicción. Es muy importante principalmente que conozcamos por qué razón hay personas que tienen más predisposición a esta parte de volverse adictos que otras. Tengo muchos pacientes que me dicen, oye Yemal, ¿por qué si tengo dos hijos uno desarrolló la enfermedad y otro no? Si crecieron bajo las mismas reglas, con las mismas circunstancias y uno se hizo adicto y el otro no. ¿Por qué es que pasa esto? La Organización Mundial de la Salud nos dice que una adicción es el estado de intoxicación crónica o periódica producida por el consumo de una droga sintética o natural. ¿Qué es crónico? Crónico se refiere que es de periodo largo. No hay fecha de término. Eso es como una enfermedad crónica, digamos la diabetes, como también insuficiencia renal. Son enfermedades crónicas que no tienen fecha de término, pero que pueden llegar a tener un tratamiento. Es muy importante poder conocer cuáles son las características de dicha enfermedad. Hay mucha tendencia a ir incrementando la dosis. Hay personas que empiezan tomando poquito, tomando una o dos cervezas, después de ahí prueban la marihuana, después de la marihuana se pasan a la cocaína y de ahí empiezan a tomar más drogas y empiezan a tomar durante más tiempo y más dosis. Esto genera una dependencia química y también física y está caracterizado por el síndrome de abstinencia. Una vez que ya se ha generado la dependencia química, el síndrome de abstinencia es demasiado fuerte para dejar de consumir. Esto quiere decir que ya hay efectos nocivos para la persona que está consumiendo, pero no solamente para él, sino que también sus familiares tienden a enfermar emocionalmente, que a esto se le conoce como codependencia. Ojo, porque este es un tema demasiado importante. Una característica que es muy importante donde te puedes empezar a dar cuenta es el pensamiento obsesivo y la compulsión por seguir consumiendo. Esto no nada más lo hacemos y va referente hacia el consumo, sino hacia tu entorno, cómo eres. Tengo pacientes que me dicen, es que tienes razón, yo ya había identificado, por ejemplo, cuando pido algo por internet, me desespera muchísimo el estar esperando. Cuando tengo algo en mente, no nada más lo pienso, sino se vuelve obsesivo el querer hacerlo, como bajar de peso, un trabajo, cosas de este tipo que te empiezan a dar focos rojos de que hay un problema con tu pensamiento obsesivo. ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo es la manera en que estás comiendo? ¿Cómo es la manera en que estás bebiendo? ¿Cómo es la manera en que estás haciendo las cosas el día de hoy? Si es un entorno compulsivo, ojo, porque ahí ya hay un foco rojo. Hay varios motivos por los cuales una persona puede ser adicto. Entre ellos está el factor genético. Esto ya vienes con una predisposición genética, una carga genética a desarrollar la adicción y esto está interesante, ahorita se los voy a explicar. En esta parte, de la misma manera en que vienes con una predisposición genética, digamos, a la diabetes, a la hipertensión, a desarrollar estas enfermedades, también vienes con una predisposición genética a la adicción. Digamos, este es un ejemplo. Si tu papá desarrolló una tolerancia de 10 hacia el consumo, tú vas a nacer con una tolerancia hacia el consumo, hacia el alcohol o hacia cualquier otra sustancia, un nivel 6, por así decirlo. Entonces, la predisposición que tienes a volverte adicto es muchísimo más alta. Si tu papá desarrolló una tolerancia a nivel 3 hacia el alcohol, tú vas a nacer con una tolerancia a nivel 2, por ejemplo, nivel 1. Entonces, la posibilidad de que te vuelvas adicto es muchísimo menor. Esto se acaba de demostrar. Entonces, es muy importante. No naces adicto, sino naces con una predisposición a ser adicto. Ahora viene la parte del factor psicológico. Esto es muy importante porque depende mucho del estado emocional en el que te encuentres. Si sufriste un acontecimiento fuerte en la infancia que nunca pudiste trabajar, nunca pudiste sacar y tienes contacto con la droga que te fuga de esa realidad, que te fuga de eso que estás sintiendo, pues evidentemente más rápido te vas a volver adicto. Si eres muy tímido, si te da miedo muchas cosas,
ansiosa, si tienes falta de carácter, esto puede influir muchísimo en qué tipo de droga te vas a relacionar. Hay muchas personas que digamos que usan la marihuana que tienen pensamientos demasiado rápidos. Entonces la marihuana es una sustancia perfecta que te va a dar esa relajación para que no estés pensando todo el tiempo tan rápido. También viene la parte del alcohol. El alcohol es un depresor, entonces es muy importante también identificar con qué drogas está relacionando tu hijo para de ahí saber de dónde está viniendo el dolor. Digamos, si él consume cocaína, también está muy relacionado con la falta de carácter. ¿Qué te hace la cocaína? Te hace sentir valiente, te hace sentirte como pinche Hulk, eso es la cocaína. Después viene el factor cognitivo, que esto también es muy importante. Esto viene relacionado a los padres, viene relacionado a la escuela, viene relacionada a tu círculo social. ¿En dónde te desenvolviste? ¿Bajo qué circunstancias te desenvolviste? ¿Qué tipo de amigos tenías? Esto es muy importante porque muchas veces cuando ya pasas de la primaria a la secundaria, que es donde empiezas a sentir un poco de libertad, y luego de la secundaria a la preparatoria, ahí ya tienes esa parte de sentirte una persona súper independiente, que puede tomar otro tipo de decisiones, y si llega alguien y de repente te lo encuentras que está fumando marihuana y que es en un círculo social, eso puede influir demasiado el que puedas consumir. Hay una parte muy importante de la prevención que es explicar exactamente cuál es el uso, el abuso y la dependencia química hacia las drogas. Porque antes de poder legalizar la marihuana, era muy importante que se pudiera explicar esto, dar estos cursos en las escuelas, dar estos cursos cuando entregan una licencia. Sería fenomenal el poder dar este tipo de información en estos lugares para que se pudieran evitar muchísimas situaciones. ¿Cuál es el uso? El uso es cuando hay un deseo, pero no hay una compulsión. Se te antoja de vez en cuando tomarte una chelita, te tomas una chelita, no pasa nada. Normalmente para el alcohol, la medida son 2 onzas de alcohol por hora. ¿Cuántos son 2 onzas de alcohol por hora? Un caballito normal. Eso es lo que un hombre se puede tomar porque no es la misma medida para un hombre que para una mujer. Para un hombre, 2 onzas de alcohol por hora, máximo 4 en 4 horas. Esa es la medida dentro del uso del alcohol. Por supuesto que no existe una tendencia en ir en aumento. Simplemente te tomas tu cervecita o te tomas tu copa y tan a gusto como siempre. Yo sé que ustedes tienen ese cuate o esa amiga que se toma perfectamente una chela o una copa y sin problemas se la pasa increíble. Al estar dentro de este estándar, por supuesto, no existe el síndrome de abstinencia. Por supuesto que existe un efecto nocivo para la salud, pero solamente en esta etapa del uso es para la persona que lo consume. Ahora, si pasamos al abuso, que es una línea demasiado delgada, yo empecé a tomar dentro del abuso, ni siquiera estuve dentro del uso. Desde la primera vez que yo tomé, me drogué y consumí, fue dentro del abuso. Por eso es muy importante el poder explicar que si consumes de esa manera, es muy probable que pases demasiado rápido a la dependencia química. Dentro del abuso ya existe, por supuesto, una necesidad compulsiva por consumir para experimentar sus efectos psicológicos. O sea, ya lo haces porque sabes que te va a relajar ponerte pedito. Y esto actualmente hay muchas personas que por eso incrementó el alcoholismo y la drogadicción. Se empezó a usar dentro de esto. Imagínate que con la pandemia un chingo de personas perdieron su trabajo, un chingo de personas se metieron en deudas, en situaciones difíciles. Se anestesian para no sentir preocupación, para no sentir esta parte que les empieza a pesar de la pandemia. Ya están inmediatamente dentro del abuso. La dependencia química es la forma más grave de la dependencia hacia la sustancia. Es cuando tu organismo ya necesita esa dosis para sentirte bien. La dependencia química es la forma más grave de dependencia hacia una adicción. Ya existe una modificación a nivel neuronal y esto pasa por el exceso de dopamina que se genera cuando consumes. Las cosas que normalmente te producen placer, como es dormir, como es comer, como es tener relaciones sexuales, como es estar en un círculo social, cada vez te dejan de interesar más, te empiezas a aislar, ya no tienes relaciones sexuales,
sexuales, ya no te importa ir absolutamente a ningún lado, porque tú le estás metiendo eso que te produce placer y en exceso. Entonces imagínate, digamos, si con comer produces el 1.5 de dopamina, cuando te drogas, produces hasta 30 veces más de dopamina. Entonces es muy importante que puedan entender, porque estos son focos rojos que muchas veces no alcanzamos a ver. Oye, es que mi hijo se ha aislado demasiado, no está comiendo, o si eres tú el adicto que está escuchando esto, bueno, es que ya no tengo apetito sexual, ya no tengo apetito para comer, ya no me interesa estar en ningún lado. Pues bueno, estos son focos rojos que te dicen que ya estás dentro de la dependencia química hacia alguna sustancia, o también puede ser hacia el juego, ludópata también, puede ser el porno, que son adicciones generadas por el organismo. Hay muchos papás que se acercan muy espantados porque sus hijos consumieron marihuana y les encontraron un porro y ya los quieren anexar y me dicen, Yemal, por favor, quisiera de verdad anexarlo, ¿qué me recomiendas? Yo siempre les digo, a ver, el anexo o hasta una clínica es la escuela de las drogas. Va a haber muchas drogas que tu hijo tal vez ni siquiera conoce o jamás ha probado, y en estos lugares se va a volver experto porque le van a enseñar cómo consumir, le van a enseñar qué tipo de drogas hay. Digamos que tu hijo se aventaba unas chelitas, se aventaba unos toques, lo metes ahí, conoce la piedra, el cristal, las metanfetaminas, cómo se hace, las van a platicar cómo las cocinaban, cómo las distribuían, porque ahí hay este tipo de banda. Es muy importante que no te espantes, que te acerques a un especialista para que pueda hacer un previo diagnóstico y te diga dónde está dentro de estos puntos que te voy a dar. Primero está la parte experimental, donde es un periodo de consumo muy limitado y muy esporádico. O sea, de vez en cuando, de repente se avientan un toquecito cada año, cada 6 meses, o sea, se avientan una cervecita cada 2 meses, cada 3 meses, depende, así, muy esporádicamente. Esa es la parte experimental. Después de ahí viene la parte ocasional. Aquí ya hay un consumo significativo, cuyo principal objetivo es la integración de un grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando sales a una fiestita te avientas 1 o 2 cervecitas, tal vez 3. Si sales cada, no sé, cada mes, cada 15 días, te avientas tal vez en una fiesta una cerveza, después sales a la otra y esa no te avientas nada. Esto es ocasional, o sea, cuando lo amerita, pero ya hay cantidades más significativas dentro del consumo. Después de aquí viene la parte habitual. Aquí ya hay un consumo totalmente diferente, ya hay un consumo diario y aquí presenta un doble propósito. Uno va a ser aliviar la parte psicoorgánica y la otra mantener un rendimiento, tal vez en tu trabajo, porque trabajas de noche, trabajas en algo que sientas que cuando estás inhalando perico o estás fumando marihuana ya lo ocupas para no estresarte. Esto ya lo haces diario y lo haces muchísimo más veces, ya es habitual, ya es constante el consumo, ya es normal. Después viene la última parte, que es la parte muchísimo más fuerte de todas, que es la parte compulsiva. Aquí es un consumo intenso que está caracterizado por no poder parar de consumir. Todo el tiempo estás buscando consumir, tal vez empeñas las cosas de tu familia, tal vez ya empeñaron tu tele, ya empeñaron tu oro, ya empezaron a robar. Aquí ya es un consumo donde no se puede parar de consumir. Ahora, ¿qué tipos de drogas hay? Están catalogadas en 3 tipos, que son las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. ¿Cuáles son las depresoras? Por así decirlo, el alcohol o la marihuana entre ellas. Ahora, ¿cuáles son las estimulantes? Como podrían ser el cristal, la cocaína, la piedra. Estas excitan la actividad nerviosa e incrementan, al contrario de las otras, estas incrementan el ritmo de las funciones corporales. Después, por último, vienen las alucinógenas. Estas producen un estado de conciencia alterado y efectivamente alucinaciones. Hay algo muy importante que a mí me gusta siempre platicar, nunca dejar de lado, porque yo siempre trabajo en conjunto con un psiquiatra. Siempre de repente cuando les hablo de esta parte se tienden a espantar. No, es que si de por sí ya es adicto, ¿cómo va a quedar con el medicamento? Y va a quedar peor, porque desconocen
exactamente cuál es la función de un psiquiatra especialista en adicciones. Es un psiquiatra, como dice, especialista en adicciones, que se va a encargar de recetar medicamentos si lo requiere, que no cause ningún estimulante que genere precisamente una adicción a ese medicamento. Esto es muy importante y cuiden mucho esta parte. Digo, o sea, tienes que ir con un especialista de lo que estás enfermo y de lo que estás tratando. Por eso es muy importante que te acerques a un especialista en adicciones. Aquí les voy a explicar dos situaciones. Hay un trastorno psiquiátrico inducido y está un diagnóstico dual. El trastorno psiquiátrico inducido es cuando por el consumo puedes desarrollar una enfermedad psiquiátrica, que puede ser bipolaridad, borderline, depresión. Es cuando debido a la droga, esto ya generó un trastorno mental. Por otra parte, el diagnóstico dual es cuando antes de que se desarrollara el trastorno por consumo, ya había un trastorno, digamos, depresivo, de borderline, ya había un trastorno de bipolaridad. O sea, esto es al revés. En la parte dual es cuando ya viene desde antes desarrollado el trastorno depresivo o el trastorno psiquiátrico antes de la adicción. Hay muchas personas que me dicen, bueno, Yemal, ok, ya nos explicaste qué es una adicción, cómo funciona, ya nos estás dando herramientas, pero ¿cómo es que funciona tu programa en los jóvenes? ¿Cómo es que puedes lograr que puedan tener un estilo de vida totalmente diferente? Yo siempre les digo, si quieres obtener cosas que jamás hayas obtenido, tienes que hacer cosas que jamás hayas hecho. No se trata nada más de dejar de consumir, se trata de que cambies tu vida realmente, que abras tu plano espiritual, que te abras a la conciencia. Cada sesión yo siempre les digo, aquí no vienes a curar tus miedos, aquí no vienes a curarte de depresión, aquí no vienes porque esta enfermedad no se cura, es tratable. Lo que nosotros hacemos es con cada sesión poner en tus manos esa conciencia para que puedas elegir vivir como estabas viviendo o puedas elegir vivir de otra manera totalmente diferente. Modificamos los pensamientos y no se trata de tener pensamientos mágicos pendejos, sino de poder proyectar esos pensamientos, poder dar significado a lo que estás haciendo, que de ahí se va a poder modificar la emoción y se va a poder modificar la parte conductual. Aquí hay 5 puntos muy importantes en esto. Trabajamos con la familia, que la familia es pilar importantísimo para la recuperación de un adicto. Trabajamos con el ocio y el tiempo libre. Por supuesto, les regresamos la parte académica. Tengas la edad que tengas, nunca se deja de aprender. Entonces, si te quedaste en la primaria, si te quedaste en la prepa, si te quedaste en la secundaria, te hayas quedado en el nivel académico que te hayas quedado, puedes aprender otras cosas, puedes perfeccionar lo que estás haciendo. Yo actualmente estoy estudiando 2 diplomados, sigo estudiando, sigo aprendiendo de mi profesión porque eso es lo que buscamos, que te profesionalices en lo que haces, que te hagas un chingón, que te hagas un experto. Por supuesto que esto va a repercutir en tu parte laboral. Si ya eres una persona que trabaja, si ya eres una persona que mantiene una familia, aquí también esto te va a ayudar para que puedas subir tu nivel, para que te puedan ofrecer otro puesto. Todos los adictos somos bien chingones. De la misma manera que ingeniabas para consumir, de la misma manera que ingeniabas cosas para hacer pendejadas, ahora lo ocupas para algo bueno y lo vas desarrollando, te vas haciendo un experto en lo que haces. Y el último punto es la salud. Es muy importante que podamos desarrollar el ejercicio. Les voy a platicar. Hay una sustancia que se llama cortisol, que lo único que hace en nuestro organismo y que ya han hecho muchos estudios es que está relacionado con el miedo y con el estrés. Cuando tú te levantas, inmediatamente segregas cortisol. El estrés te produce ansiedad, el miedo te paraliza. Si tú te levantas temprano con una proyección diferente de vida, normalmente los adictos tendemos a levantarnos a las 11, 12 y si no es que muchísimo más tarde porque todo el tiempo nos estamos desvelando. Acuérdense, aquí se trata de hacer cosas que jamás hayamos hecho. Yo jamás me había parado a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, bañarme con agua fría. El día de hoy lo hago porque estoy intentando cambiar mi vida. Si sigues haciendo lo mismo, pues entonces no te preguntes por qué es que tu familiar sigue consumiendo o no te preguntes por qué sigues consumiendo, pues entonces quiere decir que sigues haciendo absolutamente lo mismo. Es muy importante la participación de la familia en el tratamiento del adicto. Hay muchas
familias que me dicen, oye, Yemal, yo no sabía que tenía que también tomar sesiones de terapia. De repente como que vienen y me quieren dejar al hijo, al papá o al esposo y ellos ya, o sea, ya sienten que con eso todo se va a solucionar y no es así. Efectivamente es muy importante que la familia esté preparada para las situaciones que se van a venir. Ahora, es muy importante que aquí tomemos en cuenta mucho la parte de las recaídas, porque estos son procesos que puede llegar a pasar. ¿Qué va a pasar si el día de mañana recae tu familiar? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a estar equipada para poder resolver esta situación y no inmediatamente llevarlo al anexo y que pase lo que ya hablamos, que llegue a la escuela de las drogas? Por eso es muy importante que la familia también esté preparada y equipada para que no nada más esté viendo todo el tiempo al adicto, qué hace, qué no hace, ya consumió, no consumió, es que esto, es que el otro, es que ya va a ver a sus cuates, es que todo el tiempo estar encima del familiar, que no nos metamos en el proceso de mi familiar. Tengo familiares que me dicen, oye, Yemal, es que sabes que mi esposo sigue pasando por el mismo lugar, sigue yendo con sus mismos amigos, sigue haciendo esto, sigue haciendo el otro, o no hace esto, no hace el otro. El empezar a estar todo el tiempo encima de ellos no les permiten que vivan su proceso. Esto es difícil porque una característica de la codependencia es necesitar que el enfermo me necesite. Y esto aquí podemos hasta meter el pie a nuestro familiar para que se sienta esa necesidad de que alguien nos está necesitando. Me gustaría terminar este podcast diciéndoles, el especialista se va a encargar de equiparlos, se va a encargar de enseñarles a poner límites con amor, se va a encargar de darles habilidades de comunicación, comunicación asertiva, comunicación no verbal también. Muchas veces quieres llegar y decirle una cosa a tu hijo, terminas diciéndole otra, la cagas y se enoja, se va, y esto entorpece la comunicación para que exactamente puedas identificar cuando estás siendo manipulado por el adicto. El especialista te va a enseñar a poner las nuevas normas y los nuevos límites, pero sobre todo con amor. Pues bueno, espero que les haya gustado este podcast. No olviden suscribirse al canal, denle like, compártalo para que podamos llegar a muchísimo más banda, ayudar a muchísimo más banda que está padeciendo esta enfermedad o que tiene un familiar que esté padeciendo esta enfermedad. Así que bueno, banda, ya lo saben, cuídense. Bye.